Dice así la palabra del Señor, Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Bueno, uno de los grandes miedos que tanto hombres y mujeres tienen son las arrugas. Las arrugas. ¿A quién no le gustan las arrugas? ¿Alguien usa crema para...? ¿Algún hombre usa crema para las arrugas acá? ¿No quieren levantar la mano? ¿Ya? Por ahí escuché un nombre, pero no lo quiero repetir. Bueno, las arrugas son señal de que nos estamos arrugando, ¿cierto? Marchitando, de ahí viene. Es algo inevitable en la vida, el arrugarnos, el marchitarnos, porque la vida es frágil, la vida es corta, ¿cierto? Y como la vida es corta, queridos hermanos, debemos aprovecharla. Hemos estado aprendiendo de la sabiduría de Dios a través de este libro hermoso de Santiago. Para mí el libro de Santiago es algo parecido al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Porque el libro de Santiago entrega mucha sabiduría. Sabiduría para los que somos seguidores de Cristo, cristianos, los que somos parte de la iglesia. Y la verdad es que los cristianos necesitamos mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Los casados necesitamos mucha sabiduría, ¿cierto? Los padres necesitamos mucha más sabiduría. Pero, queridos hermanos, los cristianos, aquellos que queremos hacer las cosas bien para Dios, necesitamos mucha sabiduría. Y Dios sabe eso y por eso nos dejó el libro de Santiago. El pastor Matías ya compartió con ustedes lo que Dios nos dice. Si alguien necesita sabiduría o le falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir a Dios. Y Dios regala, Dios nos da sabiduría. Porque Él sabe que necesitamos sabiduría. Bueno, la sabiduría, nosotros sabemos, y a veces se dice, viene con la edad. ¿Han escuchado eso? Que a veces la sabiduría viene con la edad. Mientras más viejos, más mañosos. Otras personas, ¿ha escuchado eso? Mientras más viejo, más mañoso. No sé si es una queja. Pero la verdad hay un dicho que dice, mientras más viejos, más sabios. Por eso es que cuando nos vamos marchitando, nos vamos arrugando, junto con las arrugas que aparecen, las canas, ¿cierto? Y yo sé que hay personas que no les gustan las canas, ¿ya? Hay personas que usan tinte para el cabello. A mí me han preguntado, pastor, ¿cuándo se va a teñir el cabello? A veces me han dicho, no, yo no soy de esas personas que seguramente me voy a ver más guapo sin canas, ¿ya? Pero no soy de esas personas que se tiñen las canas, creo. Pero las canas son símbolo también de sabiduría, ¿cierto? Nosotros cuando necesitamos un buen consejo, a veces vamos a los padres o a los abuelos. Vamos a aquellas personas que han vivido mucho, que tienen experiencia. Y no tan solo experiencia en cosas buenas de la vida, sino experiencia en cosas malas. Porque muchas veces pedimos consejos, no cuando estamos bien, sino que pedimos consejos cuando a veces tenemos problemas. Y eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Los problemas, las pruebas, las dificultades de la vida. Nuestra fe será probada en todo momento y circunstancia. Debemos estar preparados para en esos momentos de prueba que nuestra fe no falte, pero también necesitamos sabiduría para que en los momentos de prueba podamos actuar correctamente, tomar buenas decisiones. Bueno, aquí Dios continúa hablándonos y hablándonos de una realidad. Quiero que no olvidemos el contexto. El autor de este libro, Santiago, se reconoce como uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Santiago, como hermano del Señor Jesucristo, él era hijo de sangre ya de María y José. Era el segundo en la familia, el mayor de los hijos de María y José,
Y debemos recordar que Santiago era un discípulo del Señor, se le conoció también como una columna, un pilar de la iglesia en Jerusalén, un líder importante a quien Dios usó. Santiago está preocupado de sus hermanos, escribe, como nosotros leímos en el comienzo, Pastor Matías les compartió, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, le escribió a cristianos con un trasfondo judío, pero eran cristianos. Ahora, esta carta, este libro de Santiago no es solamente para judíos cristianos, sino para todos los cristianos, todos los que somos cristianos. Debemos recordar que en el tiempo que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo comenzó, estaba formada particularmente por judíos y por no judíos a quienes se les llamaba gentiles. Pero una de las cosas que Santiago, a través de la guía del Espíritu Santo, quiere hacernos ver y entender, es que la iglesia, y a través de todo el tiempo, ha estado compuesta por distintos tipos de personas. Hombres y mujeres, judíos, no judíos. En ese entonces también algunos de los que participaban de la iglesia eran esclavos. En el tiempo del Imperio Romano habían esclavos y libres. Hoy día la iglesia no es muy diferente. La iglesia es diversa. Aquí, los que estamos aquí, somos hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, muy diferentes. Habemos personas de distintas nacionalidades. Habemos personas con mucha experiencia y personas sin casi nada de experiencia. La iglesia es muy diversa. Ahora, Santiago y Dios quiere mostrarnos y enseñarnos algo muy importante con una realidad y diversidad que había también y siempre ha estado presente en la iglesia, que tiene que ver con ricos y pobres. Hoy día yo quiero hablarles acerca de un tema muy especial con el título Hermano pobre, hermano rico. ¿Usted sabe o puede reconocer en la iglesia un hermano pobre? ¿Usted puede reconocer en una iglesia un hermano rico de dinero? Usted y yo podemos reconocer a personas de humilde condición, de una clase baja. ¿Podemos reconocer hermanos de clase alta en la iglesia? Tal vez cuando usted viene a la iglesia no viene para fijarse quién es quién, ¿cierto? Si es pobre, si es rico. Tal vez usted no viene a la iglesia y llega tarde a la iglesia para ver los autos que se parquean afuera. A ver, ¿qué autos tenemos en esta iglesia? Mercedes-Benz, tenemos Fiat 600, Citroneta. Esos son autos muy antiguos, ¿cierto? La Citroneta. Y tal vez uno dice, cuando va o se acerca a una iglesia y ve puros autos de buena marca, modelos tal vez muy nuevos, ¿qué es lo que generalmente uno dice cuando fuera de un local de una iglesia uno ve autos muy buenos? En esta iglesia hay plata, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si vemos tal vez autos muy viejos fuera del local de la iglesia y muy poquitos autos que tienen una luz delantera parchada, tiene una luz rota de atrás, ya tiene las ruedas diferentes, tiene una rueda de emergencia y vemos tipos de autos así fuera de un local de la iglesia? ¿Qué decimos de esa iglesia? Aquí no hay mucho dinero, parece, en esta iglesia, ¿cierto? Ahora, es interesante que para nosotros los hombres, los seres humanos, nos interesa a veces y nos llama la atención el dinero. Quién tiene, quién no tiene, quién es pobre, quién es rico, y ponemos atención en eso. Tal vez todos nosotros buscamos en la vida tener una buena posición económica. Tal vez ninguno, cuando crecemos y nos enfrentamos en la vida, queremos ser pobres en la vida. Tal vez no queremos tener un matrimonio, una familia pobre. Pero la realidad de la iglesia, y esto es la iglesia de Cristo desde sus comienzos, es que estaba formada por personas pobres y ricas. Todos ellos tenían algo en común, un Salvador. Todos ellos tenían algo en común, los ricos y los pobres, eran pecadores. Como todos los que estamos aquí hemos pecado, la Biblia dice todos hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado estamos lejos, destituidos de la presencia de Dios. Queridos hermanos, podemos ser ricos y pobres en la vida o en una iglesia, pero cuando estamos delante del Señor todos somos iguales. Somos iguales de pecadores
y también todos, ricos y pobres, pueden acceder al perdón, la misericordia y salvación de Dios. Todos podemos acceder. No acceden a la salvación o a la presencia de Dios aquellos que tienen más dinero o tal vez aquellos que no tienen dinero, porque no sé si ustedes han escuchado algunas personas que dicen, no, es que el cristianismo es para los pobres. No sé si ustedes han escuchado, yo eso lo he escuchado de personas. Y como algunas personas piensan que el cristianismo es para los pobres, algunas personas también de una mejor situación económica dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo no soy pobre. Y tenemos una idea distorsionada de lo que es la iglesia, lo que es el cristianismo, lo que es caminar con Dios. Yo quiero decirles algo, queridos hermanos, y usted puede encontrarlo en la Biblia. El Señor Jesucristo tenía discípulos que le seguían, que querían conocerle, que eran muy pobres. Pero Él también tenía discípulos, gente que quería seguirle y creía en Él, que era muy rico, que tenía mucho dinero, muchas propiedades. De hecho, en el Nuevo Testamento se mencionan algunos seguidores de Jesús. José de Arimatea era un discípulo, alguien que creía en el Señor Jesús, que tenía un bien pasar, tenía propiedades, podríamos decir, una buena situación. Bernabé, que era uno de los discípulos y compañeros del apóstol Pablo, también se menciona que él tenía una buena situación. De hecho, él tenía algunos terrenos que vendió y entregó el dinero de esa venta para la obra de Dios. Queridos hermanos, pero también la Biblia nos muestra que Dios es un Dios también de gente pobre, de gente humilde. Y no debemos olvidarnos esto. No es que a Él solamente lo rodeaba gente rica, lo rodeaba gente pobre. ¿Ustedes recuerdan dónde el Señor Jesucristo nació? ¿Dónde el Señor Jesucristo nació? ¿En las Bahamas? ¿En Cancún? ¿En esas playas hermosas de palmeras, arena rubia y vemos nosotros agua cristalina? Fue ahí donde el Señor, en un hotel de 5 estrellas, donde el Señor Jesucristo nació. En un pesebre, en un establo, ¿cierto? Muy humilde, muy sencillo. ¿Quién era Él? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, Creador de todo lo que existe. Y Él decidió y Él quiso nacer en un simple establo. Esta semana yo hablaba con una hermana de una de nuestras iglesias que está interesada en bautizarse, en entregar su vida al Señor Jesucristo. Y vamos a tener una charla de bautismo. Y yo le decía, estoy feliz por usted, estoy muy contento por usted. ¿Dónde vamos a tener la charla? Yo le preguntaba, ¿y en qué horario, qué día? Y yo le dije, ¿le gustaría que lo hiciéramos en su casa? A mí me encantaría visitarla. Y ella me escribió y me dijo, pastor, la verdad no sé si me gustaría que viniera porque mi casa es muy humilde, es muy pobre, es muy humilde. Y yo le dije, eso para mí no es ningún problema, me encantaría ir a visitarla. Queridos hermanos, a veces nosotros podemos tener vergüenza de nuestra situación. A veces podemos tener vergüenza de cómo nos vestimos, porque es lo que tenemos. A veces podemos tener vergüenza de lo que no tenemos. Tal vez hay hermanos que llegan a la iglesia, a la reunión en auto, y nosotros llegamos en la 500, ¿cuánto? No sé. Tal vez llegamos en el metro. Y tal vez ni siquiera en el metro llegamos caminando. Y tal vez nos puede dar vergüenza eso. Tal vez nos puede dar vergüenza que no tenemos televisión, que no tenemos celular, que no tenemos TV cable, tal vez lo que muchas personas tienen. Queridos hermanos, y muchas veces nosotros podemos tener prejuicios sobre nuestra propia situación. Pero lo que Dios quiere enseñarnos aquí, que Él es un Dios de ricos y es un Dios de pobres. Y la iglesia está formada por hermanos pobres y hermanos ricos. Ahora, como la iglesia está formada de personas de una buena situación o de una situación humilde, Dios quiere enseñarnos cómo convivir juntos y Dios quiere enseñarnos cómo caminar con Él en la situación que nos toque vivir. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Queridos hermanos, en la iglesia hay gente muy humilde y muy pobre. Tal vez usted no sabe.
Nosotros a veces los pastores que tenemos más contacto con la gente sabemos otras cosas y hay gente que a veces ni siquiera llega a final de mes. Se van endeudando porque no tiene cómo llegar. Hay gente que no tiene todos los alimentos que necesita para darle a sus hijos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, esto nos indica que Dios está atento a la gente humilde y a la gente pobre en su condición. Pero es importante que veamos el contexto, cómo Dios ve a los pobres, a los humildes. Muchas veces Él puede ver a una persona pobre, humilde, de una forma muy distinta a como nosotros podemos verles a ellos o vernos. Muchas veces nosotros cuando hablamos de pobreza material, ¿cierto? Somos pobres porque no tenemos lo que yo les indicaba. No tenemos auto, no tenemos celular, no tenemos esto. Y pensamos que la pobreza solamente es material. Pero Dios habla acerca de otro tipo de pobreza, que es una pobreza espiritual, que es una pobreza que nos muestra que en verdad por dentro, cuando estamos delante de Dios, no somos personas que tenemos de qué gloriarnos o sentirnos orgullosos. De hecho, el Señor Jesucristo habló de aquellos que son pobres en espíritu y los llamó bienaventurados. Porque, queridos hermanos, podemos tener de todo en nuestra vida, pero delante de Dios ser pobres. Ahora, aunque podamos ser pobres delante de Dios, Dios quiere enriquecernos. Pastor, eso me interesó. ¿De qué riqueza estamos hablando? Bueno, Dios no quiere enriquecernos ni Él promete darnos los tesoros de los reinos como Satanás, el diablo, se lo prometió al Señor Jesucristo. Él quiere enriquecernos de una manera muy, muy especial. La pobreza es dura. La pobreza es difícil. Tal vez a usted le ha tocado vivir en eso, en escasez. Cuando yo llegué aquí, uno de los hermanos que llegamos y conversamos al principio, él vino con una casaca de cuero muy linda. Y yo dije, ¡ay, qué linda tu casaca! Ya me gustó mucho. Él me dijo, sí, pastor, usted también usted se viste bien, pastor, parece abogado, me dijo él. Y dije, no sé si abogado, pero trabajo con problemas de la gente, tratando de solucionar. Queridos hermanos, podemos avergonzarnos nosotros de la pobreza y situación de la pobreza material. Pero ¿sabe qué? Dios hace algo hermoso con la gente pobre. Dios siempre visita, bendice, ayuda y tiene una mirada especial con los pobres. Yo quiero decirle, si usted está tal vez pasando una situación humilde, una pobreza o escasez, Dios le ama a usted. Dios sabe por lo que usted está pasando y Él está preocupado de usted. Tal vez usted tiene, pan con aceite para comer y el Señor está mirando su situación y Él quiere ser parte de lo que usted está viviendo. Y por eso es que Dios habla y le habla a aquellos que son de una situación humilde diciendo, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Queridos hermanos, la gente pobre es de alta posición, como dice aquí la Escritura. Cuando habla de alta posición de los pobres, gloríense los pobres en la alta posición, no está hablando de la clase alta. Está hablando de la posición que Dios está dispuesto a poner a aquellos que creen en Él. Una alta posición. Quiero que vaya conmigo, por favor, en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 7. Mire lo que dice la Escritura y lo que dice Dios sobre aquellos que creen en Él. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con los ricos, ¿cierto? ¿Para con quiénes? Con nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Escritura. Dios, que es rico en misericordia, Él quiere hacer rico también a otras personas. Habla de riquezas. Ahora, obviamente, como yo les decía, no son riquezas materiales, sino que son riquezas de una posición. A veces nosotros hablamos clase media, clase baja o clase alta. Según la Escritura, no hay mejor clase social, entre comillas, que tienen aquellas personas que creen en Jesucristo. Mire, clase baja, clase media, clase alta, lugares celestiales. ¿Sí? Clase baja, clase media, clase alta, según la Escritura, lugares celestiales. ¿Cuál es la clase más alta? Lugares celestiales. ¿Quiénes pueden estar ahí? Los que, como dice la Escritura, éramos pecadores, pero por la riqueza de la misericordia de Dios, hemos tenido perdón y vida en Cristo Jesús. En el plan de Dios, Él quiso sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, donde Cristo está sentado. ¿Dónde Cristo está sentado? A la diestra. ¿Habrá alguna mejor vista, palco, terraza, lugar que estar al lado, a la diestra de Dios Padre? A veces cuando tenemos algo de dinero, podemos tener por nuestro negocio algo de dinero y hemos trabajado duro en las empresas, vamos a salir de vacaciones. ¿Dónde vamos a salir de vacaciones? Barranquilla, Colombia. Vamos a ir de vacaciones. ¿Dónde? Cartagena de Indias. ¿Y dónde vamos a ir? En Cartagena de Indias vamos a ir a un resort. Vamos a arrendar un departamento, pero escogemos el departamento que tenga la mejor vista posible al mar, ¿cierto? Y estamos en la vacación. Bueno, sueñe conmigo un poquitito, ¿ok? Sueñe conmigo. Estamos en vacaciones, entramos al departamento y lo que queremos ver es la vista que tiene. Vamos a la terraza, abrimos la puerta corredera, el vidrio y la ventana y salimos al balcón y lo que vemos es el océano, las palmeras, el viento, un día hermoso. ¿Nos vamos para allá? ¿Ok? Y decimos, qué tremenda vista que tiene esto. Este es el fruto de nuestro trabajo. Pero imagínense, no hay mejor vista que estar a la diestra de Dios Padre. Y la Escritura dice que aquellos que estamos en Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Por eso es que Dios cuando habla de los pobres, se dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su posición. No dice que se gloríe en lo que tiene y lo que no tiene. No dice que se gloríe en su pobreza, sino en la posición que él tiene. Y recordar, hermanos, está hablando para cristianos aquí. Los que han creído en Cristo Jesús. Queridos hermanos, a veces nosotros podemos decir, mi vida está progresando, mi vida está progresando. Tal vez su vida está progresando. Pero no hay mejor progreso para una persona que estar en Cristo. Usted puede progresar mucho y estar muy enfocada en su progreso. Pero si usted no está en Cristo, usted no va a estar en el mejor lugar de su vida. Por eso Él dice, a los de humilde situación, gloríense en su alta posición, porque aquellos que aunque tienen escasez en este mundo, pero han creído en Cristo, ellos están sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora, aquí Santiago no tan solo habla a los pobres, sino que también de humilde condición, sino que habla también de aquellas personas con otra situación. Versículo 10, y el rico se gloríe en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. En la iglesia también hay personas de buena situación. Y yo quiero decirle, hermanos, habían, como yo le mencioné, discípulos, gente que siguió a Jesús, que tenía una buena situación. Ser rico no es pecado. Ser de buena situación económica no es malo. Porque lamentablemente a veces hay un discurso en las iglesias de que ser rico es del diablo, es pecado, es estar mal con Dios. No es lo que Dios quiere. Como si Dios nos quisiera a todos pobres. Y no es así. Hay hombres de Dios, y usted puede leerlo en la Escritura, que Dios les dio riqueza física. Eran personas
adineradas, de posición, de buena situación. Uno de ellos fue Abraham. Otro también pudo haber sido el rey David. Otro también, Salomón. ¿Cierto? Cuando Dios le dijo al rey Salomón, pídeme y te voy a dar lo que tú quieras. ¿Y Salomón qué le dijo? Un Ferrari. Dame un Ferrari. Con un Ferrari, Señor, estoy contento. ¿Será que Salomón le pidió un Ferrari al Señor? A veces mi hija menor, aunque ustedes no lo crean, me dice, papá, ¿te gustaría tener un Ferrari, mi hija menor? Y yo le digo, no, imagínate un pastor en un Ferrari, ¿qué hablarían de mí? Si llego a la iglesia en un Ferrari, este pastor se está robando los diezmos, pero a manos llenas, ¿cierto? Y yo, no, un Ferrari no. Ya, pero si igual te regalan un Ferrari, mi hija Antonia dice, ¿qué haría? Yo lo vendo, ¿cierto? ¿Cuánto se podría vender un Ferrari? Y ese dinero lo ocupo. Salomón no le pidió un Ferrari. ¿Qué le pidió Salomón, este rey, a Dios? Sabiduría, porque queridos hermanos, ¿qué será de nosotros si tenemos los bolsillos llenos, una cuenta de banco amplia, pero no tenemos sabiduría? Ese dinero vuela. Y no era un tema de que a Salomón le voy a poner sabiduría para que, no. Salomón sabía que para su vida, lo que venía en su vida, ser rey de Israel, él, más que riquezas, necesitaba sabiduría. Queridos hermanos, y por eso Dios se agradó tanto. Porque no le pidió riqueza, sino sabiduría para hacer bien su trabajo. Ahora, queridos hermanos, en la iglesia está bien que nosotros tengamos buena situación económica. No es pecado, no es malo, no es estar fuera de la voluntad de Dios. Si usted quiere prosperar, si usted quiere avanzar, si usted quiere tener empresas, está bien. La Biblia no condena lo que es tener riquezas. Lo que sí la Biblia habla es el amor a las riquezas. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo, quiero mostrarle algunos versículos de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dios nos dice esto. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bueno, es lo que Santiago está hablando aquí. Que aquellos ricos que enfocan su vida en las riquezas y en tener empresas como la Gran Capital. ¿Han jugado ustedes la Gran Capital? Aquí se llama Monopoly. ¿Han jugado Gran Capital? ¿Cuál era la meta de usted para jugar ahí? Tener muchas casas y edificios, ¿cierto? Tener propiedades. Esa era la meta de estar ahí. Porque si alguien caía donde yo tenía edificios, casa y estación de ferrocarril o lo que sea, pásame el dinero para mí, te cobro la renta. ¿Se acuerdan ustedes ese juego? Cuando sacábamos el destino, ¿se acuerdan las cartas del destino que aparecía con un signo de pregunta, destino? Habían destino rojo y azul o algo así. Y de repente salía el destino y aparecía, se ha ganado la lotería. ¿Cierto? Uno se ponía contento, me gané 5 pesos. Pero no, eso es muy poco. Pero a veces uno cuando ganaba mucho dinero en ese Monopoly o en la Gran Capital, uno se pone contento. Pero mira lo que dice Dios y también dice en 1 Timoteo y Santiago. Que aquellos que enfocan su vida en las riquezas se van a marchitar. Como la flor se marchita. Y aquí Santiago ocupa una metáfora, versículo 11, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y no es que se va a marchitar por ser rico, tal vez le tocó ser rico. Te vas a marchitar. No, se va a marchitar, queridos hermanos, porque el enfoque, lo que le motiva en su vida, es el dinero, es el tener más. No es una empresa, es tener empresa y tener empresa y tener empresa. Hermano, usted puede tener muchas empresas, mucho dinero y le puede ir muy bien con la ayuda del Señor, pero si su enfoque está
en el dinero y no en el dador del dinero, ahí comienzan los problemas. Y yo también se lo digo. A veces los pobres sueñan con ser ricos. Y cuando llegan a ser ricos se olvidan de Dios. A veces hay ricos que lo único que sueñan, después de tener tanta riqueza y abundancia, sueñan con ser pobres. Porque la riqueza no les ha dado felicidad. Porque la riqueza, las empresas, los negocios, los autos, no les ha dado satisfacción como sí lo puede dar Dios en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, el problema no es ser pobre. El problema no es ser rico. El problema es cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. Usted puede ser de humilde condición o puede ser de una condición bien holgada, de mucho dinero, pero si usted no está bien con Dios, queridos hermanos, usted se va a ir marchitando. Se va a ir marchitando sin tener satisfacción en esta vida ni en la próxima. Le tenemos miedo a las arrugas, a las canas, a la vejez. Ha visto películas y ha visto en internet personas millonarias que lo único que quieren detener es el envejecimiento y sueñan con meterse en estas cápsulas de enfriamiento y que le preserven la vida y todo eso para vivir más tiempo. Bueno, lamentablemente el dinero no nos puede dar eso, la vida eterna. Pero Cristo puede darnos la vida eterna. Nos puede dar una vida eterna que comienza aquí, pero comienza y continúa cuando dejemos esta tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, yo sé que hoy día celebramos el Día del Niño, del Nacimiento, pero yo quiero hablarle un poquito de la muerte. ¿Usted está preparado para morir? ¿Lo ha pensado? No, pastor, ni lo mencione, le tengo un terror a la muerte. Pero la verdad es que la muerte nos va a visitar a todos. Todos vamos a tener que mirar a la muerte. Pobres y ricos. Todos vamos a tener que enfrentar la muerte. Podemos tener empresas o ser asalariados. Todos vamos a enfrentar la muerte. La pregunta para ricos y pobres, ¿estamos preparados para morir? ¿Para enfrentar a Dios? ¿Para mirarlo cara a cara? Yo quiero animarle a usted. Yo quiero que piense en su vida. Tal vez en estos momentos está pensando en un negocio, un nuevo proyecto de vida. Tenemos proyectos. Tal vez usted está pensando en que voy a hacer un negocio y me va a ir mejor. Pero yo quiero que usted piense en su relación con Dios. Yo quiero que a usted le vaya bien, no materialmente solamente, sino espiritualmente, en su relación con Dios. Porque eso nos hace ricos. Eso nos hace bienaventurados, afortunados, porque tener una relación correcta con Dios nos hace las personas más ricas de este mundo. Yo he conocido hermanos muy pobres, y yo literalmente, he visitado personas que creen en Cristo que ni siquiera tienen murallas en su casa, tenían palitos parados. He visitado, no tienen mesa, no tienen un sofá, no tienen ¿cómo se llama? Un verger. No tienen nada de eso, ni siquiera dónde sentarse. Y me he sentado con ellos para comer en un lavatorio donde preparan la comida en el suelo. Pero ¿saben qué? Una cosa me ha impactado de visitar ese tipo de hermanos, que siempre comparten lo que tienen, aunque sea muy poco, con una alegría y un amor y generosidad que a veces no he encontrado cuando he visitado personas de mucho dinero. Una vez, un compañero mío en la educación superior, que teníamos una buena amistad, siempre bromeábamos y yo trataba de ser amigo de él y trataba de compartirle de Cristo y amarlo. Un día me invitó a su casa, me dijo, ya como que le caí bien, me dijo, oye, ven a almorzar a mi casa. Muy bien. ¿Dónde tú vives? No, en un departamento por allá, por Apoquindo, por allá. Yo ningún problema. Dame la dirección y voy a llegar. Llego al edificio donde vivía, golpeo la puerta, entro y me doy cuenta que el departamento de su familia era todo el piso del edificio. ¿Ok? Todo el piso. Yo dije, oye, está chiquitito tu departamento. Se lo tiré como broma.
¿Ok? Pero yo estaba así asombrado. Primera vez que vi un departamento que era todo un piso prácticamente. Estábamos conversando y, oye, íbamos a almorzar. ¿Me prestas tu baño para ir? Sí, por ahí en esa puerta, pues habían como 10 puertas, hermano. Oye, pero ¿qué puerta es? Bueno, esta es. Y entré al baño, un baño espectacular. Me lavé las manos, me senté a la mesa y él se sentó al otro extremo y yo estaba al otro extremo, así cosa como rara. Y de repente en la mesa había una campanita y él toma la campanita y la hace sonar, pim, 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 la campanita. Yo dije, ¿campanita? ¿Qué onda? Y aparece una mujer trayéndonos la comida. Y yo dije, esto es espectacular. Y dije, en mi vida alguien me había servido así. Ya, yo no pensaba que habían familia, pero hermanos, hay gente que tiene mucho, mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, seguimos siendo pobres. Y yo quiero animarle, busque a Dios, busque a Cristo, sea rico entregando su vida a Jesucristo nuestro Señor. Amén.